Buen día, chicos. Vamos a continuar con nuestro material para el segundo parcial. Espero que en esta ocasión el audio se escuche mejor. Ya buscamos otra estrategia. Ojalá que así pueda ser. En la materia de diseño de protocolos de investigación vamos a continuar con lo que corresponde para el primer módulo del segundo parcial. En el módulo anterior o en el último módulo del primer parcial vimos esta parte de el método científico. ¿Para qué revisamos el método científico? Precisamente porque vamos a realizar una investigación. Desafortunadamente por la contingencia no vamos a poder hacerla de campo, pero vamos a hacer una simulación de la misma. ¿Para qué? Para que el aprendizaje quede para ustedes. Entonces, ya revisamos las etapas del método científico. Si no las recuerdan, pues está el material en el video anterior. Bien, un protocolo de investigación tiene tres fases principales. En estas tres fases principales está la planificación, la ejecución y el análisis de resultados y publicación pues de este proyecto, ¿no? Que al final de cuentas para eso se realiza una investigación, para hacer publicaciones y aportar nuevo conocimiento. La planificación se divide en esos 5 objetivos, que es el planteamiento del problema, la formulación de objetivos, el diseño metodológico, el cronograma, los recursos y costos. ¿Sí? La ejecución se divide en estos tres: recolección de datos, procesamiento y análisis de la información que recabamos, la tabulación de resultados. Y por último, el análisis de resultados y publicación es la discusión de los resultados, qué fue lo que encontramos, las conclusiones y recomendaciones, se hace un informe final y al final también se hace una publicación. Vamos a comenzar a armar nuestro proyecto y en este proyecto que vamos a armar, hay compañeros a los que ya tuve oportunidad de darle clase y que comenzamos en el tetra anterior, en primero. Pero ahorita por la contingencia no lo vamos a hacer de manera en equipo, lo vamos a hacer individual. Entonces, eso ténganlo en cuenta, que lo vamos a hacer individual porque no podemos ponernos en riesgo. Bien, les voy explicando. Lo siguiente que vamos a hacer es la planificación, que es la planificación dentro de un protocolo. Es un proceso mediante el cual las personas establecen una serie de pasos y parámetros a seguir antes del inicio de un proyecto, con el fin de obtener los mejores resultados posibles. Cabe destacar que debe realizarse de forma metódica, estructurada y organizada de una manera ampliada con diferentes actividades complementarias y pasos a seguir, pautando fechas de entrega, distribución según las horas de realización. Quiere decir que vamos por pasos, no podemos avanzar de un paso a otro si no hemos concluido el anterior. Entonces, esto es bien importante. Lo primero que vamos a hacer es el planteamiento del problema. Les pido por favor a los compañeros que ya teníamos avanzado esta parte el planteamiento del problema, pues que a lo mejor con las nuevas necesidades que surgen de la nueva normalidad que en este momento estamos viviendo, podamos ofertar algún tema diferente a los muy interesantes que ya tenían desde antes. Entonces, vamos a ver. El planteamiento del problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en el cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto a aclarar, es decir, la explicación o lo que yo quiero explicar. Es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se define y afina de manera formal la idea que mueve la investigación, o sea, el planteamiento del problema
va a encerrar lo que yo quiero investigar. ¿Qué va a ser? Estrés, salud mental, nutrición, enfermedades crónico-degenerativas, cómo afectan psicológicamente a las personas, la ansiedad, los trastornos alimenticios, N cantidad de problemas que hay, los problemas de aprendizaje, el burnout. Entonces, van a ustedes definiendo qué planteamiento del problema quieren. ¿Cómo lo vamos a elaborar? Vamos a hacer la elaboración del planteamiento del problema, primero, identificando el problema. ¿Sí? ¿Qué implica? Descubrir el tema o cuestión que pretendo abordar. ¿Cuál va a ser mi tema principal? Depresión postparto, el COVID, las afectaciones emocionales a causa del confinamiento, no sé. Vamos a valorar el problema. Vamos a hacer la valoración del problema. ¿Qué es hacer la valoración? Es hacer la evaluación de la pertinencia, importancia o relevancia del problema identificado. Es decir, mi investigación o el tema que yo quiero abordar va a aportar algo nuevo a la sociedad. Si es así, la valoración del problema es importante. Entonces, es un tema que se debería de investigar. Si es un tema del que ya se ha hablado mucho, del que no se ha aportado algo nuevo en muchos años, entonces valdría la pena revisar si es pertinente que lo estudiemos. La formulación del problema. ¿Qué es la formulación del problema? Es la elaboración en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿cómo afecta la emisión de gases de efecto invernadero al calentamiento global? Este es un ejemplo general. Nosotros vamos a tratar de enfocarnos, y que es nuestra rama, a el aspecto psicológico. Vamos a definir el problema posteriormente. Es la revisión de los antecedentes del tema, las teorías o corrientes dentro de las cuales se encuentra el tema. Es decir, vamos a realizar un marco teórico que nos dé las bases de la teoría para poder sustentar nuestra investigación. La delimitación supone la precisión y delimitación de los aspectos concretos del tema que serán abordados. Si voy a hablar de depresión, de acuerdo, pero voy a hablar de el insomnio específicamente, de que hay síntomas que se manifiestan mediante el consumo excesivo de comida o la falta de apetito. Eso es delimitar un aspecto específico. Podemos hacerlo muy amplio, sin embargo, pues lo ideal es aprender en pasos pequeños y delimitar el problema es un aspecto importante. Ok, aquí vamos a explicar lo que va a ser la tarea. Y quiero que presten atención a esta parte. Para eso tenemos que saber cómo vamos a plantear el problema. Y vamos a revisar. Y ojo, el tema que yo voy a poner aquí ya no lo podemos usar. Vamos a hacer la identificación del problema. Yo me voy a inclinar por hablar de las afectaciones emocionales del divorcio en niños. Bueno, lo voy a dejar en afectaciones emocionales del divorcio. Esa es mi identificación.
Después, vámonos a la valoración del problema. ¿Qué es la valoración del problema? La valoración del problema es la evaluación de la pertinencia, importancia o relevancia del problema identificado. Es decir, el tema del divorcio es un tema relevante. Sí, ¿por qué? Porque se está dando más últimamente, ¿sí? ¿El tema de afectaciones emocionales es relevante? Sí, ¿por qué? Porque implica salud mental. Entonces, en la valoración voy a poner que es pertinente. Es decir, si es importante hablar de este tema. En la siguiente etapa, que es la formulación del problema, aquí es muy importante. Voy a plantear mi problema en forma de pregunta. Y vamos a escribir aquí formulación del problema. Y aquí es importante saber que va a ser a manera de pregunta. ¿Por qué? Porque la hipótesis que voy a hacer implica que tengo que dar una respuesta. Entonces, aquí es importante muchas cosas. Primero, el tema, que ya lo tengo aquí, que son las afectaciones emocionales. ¿De qué más voy a hablar? De divorcio. ¿Sí? ¿Quién va a ser mi población? En este caso, voy a poner como mi población a los niños y niñas. ¿Sí? ¿De qué edades? En las edades yo puedo establecer los rangos. Puede ser niños y niñas en edad preescolar. En edad escolar. Bueno, el preescolar implica que es de los 3 a los 6 años. ¿Sí? Si pongo que en edad escolar, implica que es de los 6 a los 11 años. 11 a 12 años. ¿Verdad? ¿Sí? También hay que determinar la parte geográfica. Lo voy a hacer a nivel municipal, a nivel continental, a nivel país, y en este caso a lo mejor vamos a poner una colonia o una escuela, ¿no? Afectaciones emocionales, divorcio, niños y niñas, preescolar, de tercero a sexto de 3 a 6 años, ¿sí? O en edad escolar. ¿Cuál va a ser mi población geográfica? Pueden ser 2, ¿sí? Yo puedo poner de la escuela Edelmiro Rangel, que es la que está cerca de la UBI. Si lo quiero delimitar más, únicamente los del turno matutino. O no sé si es turno nocturno. Bueno, vamos a ponerle matutino. Sí. Si lo quiero cerrar más, pudiera poner el divorcio de parejas jóvenes. Pudiera ser. ¿Sí? Y esos son todos mis elementos. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Lo siguiente. Ahora sí, vamos a formular la pregunta. ¿Qué quiero saber? ¿Qué afectaciones son? ¿Cuáles son? ¿Cómo afecta? ¿Por qué afecta? En este caso, únicamente yo quiero saber cuáles son.
Entonces, por eso mi pregunta va encaminada a esta parte, ¿sí? Mi pregunta va encaminada a esta parte, entonces será, ¿cuáles son las afectaciones emocionales que presentan ¿Cuáles son las afectaciones emocionales que presentan los hijos de padres divorciados de la escuela Edelmiro Rangel? Del turno matutino. Esto implica que voy a estudiar a todos los alumnos de la escuela Edelmiro Rangel, ¿sí? Si lo quiero hacer mucho más sencillo, tengo que reestructurar mi propuesta. Entonces sería, ¿cuáles son las afectaciones emocionales que presentan los hijos de padres divorciados del primer grado de la escuela Edelmiro Rangel del turno matutino? Eso implica que únicamente voy a estudiar el primer grado o los alumnos de primero a tercer grado. Implica que voy a estudiar únicamente a esos alumnos, ¿sí? Vámonos a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es la definición del problema. ¿Sí? Pero esto no lo vamos a realizar ahorita. Necesito que primero tengan ustedes bien definido cuál va a ser su planteamiento del problema. ¿Sí? En mi caso quedaría así. ¿Cuáles son las afectaciones emocionales que presentan los hijos de padres divorciados de la escuela Edelmiro Rangel, turno matutino? Y puedo agregarle aquí de sexto grado. Y entonces ya me voy con los más grandes, ¿no? Entonces, ustedes se van a llevar de tarea eso. Van a hacer su planteamiento del problema, van a revisar cuáles son las afectaciones. En mi caso, por el tema que yo escogí sería eso, pero ustedes van a plantear de manera individual su propio problema. ¿Qué es lo que les interesa estudiar? ¿Por qué lo quieren estudiar? Eso es lo más relevante, ¿sí? Es importante que tengamos claro qué queremos estudiar para poder ir estableciendo el camino y a lo largo de estas semanas poder ir haciendo nuestro protocolo. Muy bien. Les dejo la tarea en el apartado de tareas. Ya está aquí explicado. Nada más les voy a poner que tienen que entregar su planteamiento del problema. Piénsenlo bien porque eso implica la cantidad de trabajo que van a tener. Entre más estructurado y más cerrado sea el tema que escogieron, es más pronto realizar el trabajo. Entonces, cualquier cosa, estoy a sus órdenes y a la espera de sus tareas y comentarios. Gracias, chicos.